Vamos dando un tiempo. Déjenme terminar nada más denme chancita de terminar el tema. Y vamos a dar un tiempo para que hagan todas las preguntas, porque aquí siempre es donde están todas las dudas, pero voy a enfocarme un poquito en tratar de resolverlas, ¿no? De manera lo más cercana a la realidad, porque comentábamos que hay que hacer pruebas, ¿no? Entonces tenemos esta lámina que es nuestra base, partimos de 160 grados hacia arriba y decíamos que vamos a tomar en cuenta tres cosas para lo del tiempo. También aquí está la lámina para que la tengan en cuenta. El primer punto sería el espesor de la capa del plastisol. No va a ser el mismo tiempo que se tarde una capa delgada que una capa gruesa y sucesivamente, ¿no? Entonces, eso es otra de las cosas que hay que tomar en cuenta. El segundo punto del tiempo es el espesor y tamaño del molde. Volvemos al punto, no es lo mismo que yo tenga un molde delgado, por ejemplo, de 2 milímetros, por decir un número, a tener un molde un poco más grueso porque tiene más capas, entonces ya son 5 milímetros, 7 milímetros, 8 milímetros, entonces son un molde más grueso, ¿sí? Y el tercer punto, hablando del tiempo, estaríamos tomando en consideración el material del molde, ¿sí? Que esto ya se los he estado repitiendo muchas veces y a lo mejor van a decir, ay, ¿por qué lo repite tanto? Es porque esto es bien importante analizarlo y que ustedes lo tomen en cuenta y que lo asimilen, porque de ahí parte el que yo en adelante, o sea, bueno, en el caso de ustedes digan, bueno, tengo una placa que es de tal medida, tal espesor, más o menos ya sé cuánto tiempo me tarda en curar esta base, que es con la que estoy partiendo, entonces aproximadamente me voy a tardar tanto tiempo, ¿sí? Esa es la idea, o sea, que ustedes ya tengan esa base de tiempo y contemplar estos tres elementos con respecto del tiempo. Sí, porque la temperatura ya vimos, entonces vamos a jugar con esos dos factores, temperatura y tiempo. Entonces el tiempo va a depender de la temperatura y viceversa, para lo cual pues tenemos esta pequeña lámina, esta consecutiva, donde pues de manera resumida manejamos esto, ¿no? Entonces, si partimos de los 160 grados y por ejemplo, tenemos un molde que dejamos 3 minutos para curar a una temperatura de 200 grados y nos tardamos 2 minutos y medio. No va a ser lo mismo, ¿sí? Si yo incremento temperatura y reduzco tiempo o al revés, ¿sí? Entonces esto es bien importante, ¿no? Entonces aquí de manera general para que lo tomen en cuenta, las fallas que se pueden encontrar en el curado del plastizón se relacionan con la temperatura. Porque si yo no tengo la temperatura adecuada, necesito jugar el tiempo, ¿no? Si tengo poca temperatura, necesito más tiempo. Lo que decíamos ahorita, están directamente relacionadas. Entonces, si voy a manejar una temperatura baja, obviamente el tiempo va a ser más largo, para que lo tomemos en cuenta. Entonces, de manera muy general, estamos hablando que el tiempo es inversamente proporcional a la temperatura. Si yo incremento tiempo, tengo que reducir la temperatura porque entonces podría quemar el material. Y al revés también, o sea, si incremento el tiempo, voy a forzosamente tener que reducir la temperatura, ¿sí? Porque estoy incrementando tiempo, entonces reduzco temperatura, si incremento temperatura, reduzco tiempo. Entonces van al contrario. Por eso es que es bien importante el hacer la prueba. Y para que veamos un poquito este detalle de las temperaturas, o sea, del por qué les hago mucho hincapié. Y miren, déjenles muestro. Aquí tenemos lo que ahorita estábamos comentando. Todo depende del tamaño del molde y el espesor. Aquí tengo unas muestras. Acá está esta es la muestra del
del molde que se les mandó en el kit. Y aquí, bueno, como confirmamos que para esta muestra, que es este de aquí, a ver la cámara, es esta, que este es nuestro molde, ¿sí? Este fue el que se curó aquí. Para esta muestra en particular, aquí está anotado, tenemos que se hizo a 210 grados y 3 minutos con 40 segundos para que quedara este terminado, ¿sí? Si se fijan el acabado, ¿sí? O sea, la flexibilidad que tenemos aquí, lo que comentábamos, es un plástico, ¿no? Y el espesor, déjeme ver si pásame el vernier para darle una medida aquí, para checarlo. Este es otro, este es para hacer pulsera, por ejemplo. Este es para hacer una pulsera de otro proyecto de un cliente, pues sí, también se está trabajando. Aquí pueden ver otro molde, ¿sí? Les decía que entonces todo depende del espesor del molde, ¿sí? Lo que veamos, espesor del molde, el tamaño que tengamos, el tamaño va a ser el tiempo que se tarde en curar. Entonces tienen que cuidar ese detalle. Por ejemplo, este lleva más plastisol que este, ¿sí? Que este demuestra que tienen. Y a su vez aunque aparentemente llevan lo mismo, este de la pulsera lleva más. Por el simple hecho de ser alargado, son 21 centímetros. Y también tenemos un espesor, si se dan cuenta aquí, de 3 milímetros, ¿sí? Entonces sí agarra suficiente material. Igual miren, también tiene una profundidad de 3 milímetros aproximadamente. Entonces todo depende de lo que les comentaba, todo depende del tamaño del molde para poder empezar a trabajar con los tiempos, ¿sí? Aquí el detalle es ese, que necesitamos tener el molde para poder empezar a hacer las pruebas con los tiempos base que ya les planteamos aquí en la lámina. Pero sí hay que tomar en cuenta muy bien ese detalle, donde el tiempo que yo le tenga que dar va a depender mucho de mi molde. Quizá también pueda trabajar, que es otro de los casos, una placa con varias cavidades. Entonces imagínense aquí en el ejemplo que estamos manejando, tenemos este molde que nos tardó 3 minutos con 40. Si lo replicamos varias veces para hacer un cálculo un poquito rápido, ¿no? Que tengamos aquí, por decir 1, 2, 3, 4, 5 cavidades en un molde, entonces ya no nos va a tardar 3 minutos con 40, ¿estamos de acuerdo? Entonces si esto lo multiplico por 5, que es el tiempo que me tarda en curar esta cantidad de plastisol de este llavero, de este ejemplo, perdón. Entonces así a grandes rasgos, redondeémoslo a 4 minutos, 4 por 5, entonces el molde tendrá que tardarse 20 minutos dentro del horno, ¿sí? Ahora, no necesariamente tiene que ser exactamente el tiempo así, ¿sí? Eso es un cálculo aproximado para que ustedes se den una idea, porque como tenemos el mismo metal, ¿sí? El mismo metal que está en la placa, al momento de que absorbe el calor, todo el metal pues va a mantener la misma temperatura. Entonces el tiempo que tenemos aquí de los 3 minutos con 40 se puede reducir incluso a la mitad. Por eso es bien importante lo que les comentaba. Uno, tiene que ver el horno, y segundo, ¿sí? El número 2 es el molde, o sea, el material del molde que ustedes estén trabajando. Y obviamente hacer una prueba, pero ya tienen una base, ¿sí?
Tenemos una base que es con que les va a quedar ahí de ejemplo y ustedes van a poderlo comprobar, y a lo mejor posteriormente quizá conseguir una placa de 2, de 3, de 4 cavidades según el diseño que ustedes quieran manejar y hacer sus pruebas. ¿Sí? Bien, vamos acá a las láminas otra vez en la pantalla para continuar. ¿Sí? Bueno, continuamos acá en la compu para darle seguimiento, ¿no? Sí, sí estoy leyendo tu texto, Manuel. Ajá. Sí, bueno, para que vean que se estaba haciendo en vivo, ¿no? La imagen que aparecía en la parte anterior, bueno, cuando estábamos explicando lo de los tipos de material de molde, que se ve un video en la parte de atrás, sí. Es que se va más adelante. Lo que pasa que acá producción tuvo un detallito ahí, pero no, todo bien. Sí, sí, sí. Sí, acuérdense que de las preguntas, igual que ahorita en unos 5 minutitos abrimos el chat ya en forma para que ya sea por la cámara nos digan o nos ponen en el texto ahí en el chat para las preguntas, ¿no? Y resolvérselas. O darles el tipo, sí, el consejo, pues para que ya lo tengan ahí anotado y empezar a hacer empezar a hacer las muestras, que es que son las que ustedes tienen ahí con el material y el molde. Y pues continuando, decíamos pues que todo va en relación temperatura con tiempo, ¿sí? ¿Qué fallas podemos tener? Vamos a ver del punto 1 al 3 y les voy a mostrar la imagen, el video para que vean cómo queda el plastisol cuando tenemos esas tres fallas, ¿sí? La falla 1 es superficie opaca sin brillo. Aplica más cuando es un recubrimiento. Aplica en general para la mayoría de los plastisoles. El uno más específicamente es para el recubrimiento, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos o vemos que la superficie está opaca, o sea, que no tiene el brillo o no tiene brillo, porque a fin de cuentas debe tener un brillo, tenemos una falla ahí con temperatura o con curado. Que de todas maneras, en el llavero, el acabado a la cara que da a la parte superior, decíamos que las resistencias tienen que estar por la parte de arriba. El quemador también debe de estar por la parte de arriba en el horno. Entonces el acabado va a ser brillante o va a tener un acabado con brillo. Sí lo van a poder notar. Entonces si no tenemos ese acabado quiere decir que le ha faltado tiempo o temperatura. Entonces ahí tenemos la primera falla. Ahorita vamos a ver el ejemplo. En el punto 2 hablamos de material blando como plastilina, que es lo que les comentaba hace un momento, que era algo plástico, ¿no? O sea, me refería a la plastilina. Quiere decir que no se ha curado en totalidad, o sea, tú lo agarras y pues igual, aunque ya no está líquido o semilíquido, ya parece plastilina. Entonces quiere decir que tenemos un problema ahí de curado, es decir, nos faltó calor o tiempo, porque volvemos a lo mismo, estamos trabajando con tiempo y temperatura. Bien, ya vimos el video, ya ahí explicamos el error, ¿no? Que hay cuando aparece la falla 1 y la falla 2, ¿no? Ya vimos ahí en el ejemplo del video cómo el plastisol dejaba de ser el semilíquido, pero estaba con una consistencia pastosa, ¿no? Señal de que le faltó calor o tiempo. Hablamos de que es lo mismo, ¿no? O sea, estamos en esa relación tiempo-temperatura. Entonces,
A fin de cuentas tenemos un error de curado. Los siguientes puntos, que sería el 3 por ejemplo, y el 4, hablamos del 3, que es el material se desmorona como masa deshidratada y o la superficie tiene partes brillosas o opacas, lunares, o sea, le salen como manchitas. Para el punto 3, donde se desmorona, igual, ¿no? O sea, hablamos de que le faltó de hecho más tiempo o temperatura para que alcanzaran a funcionar, a fusionarse todos los componentes del plastisol. Entonces, partes se fusionaron y partes no, por eso es que quedó como reseco. Entonces, todavía le faltaba más tiempo o temperatura. O sea, hablamos de lo mismo, ¿no? O sea, el tiempo que debemos de tomar en cuenta. Entonces, aquí ya nos vamos dando cuenta que nos está fallando. O si ya estoy tomando como referencia una temperatura, darle más tiempo, hacer otra prueba, y si le di, no sé, 2 minutos, darle 2 y medio y sacarlo a hacer la prueba. ¿Quedó bien? No, que me faltó, tengo este error, a darle más tiempo, sin alterar uno y otro. Primero es lo que decíamos, empiezo con temperatura, que era un 660, 180, o incluso pues pueden trabajar a 190 o 200 grados incluso. Obviamente que los tiempos hay que hacerlos más cortitos, ¿sí? Para evitar que estén quemando el material y que tengan ahí mucho gas de desperdicio, que es el que arroja al curarse el plastisol. Entonces empezamos con temperatura a un cierto nivel, 180 por ejemplo, y tiempo. Entonces vas a empezar a trabajar con el tiempo. Van a empezar a trabajar con tiempo primero, 2, 3, 3 y medio, 3:45 y así. O sea, irle incrementando el tiempo hasta dar con el tiempo adecuado para tu proyecto, ¿sí? Miren, les muestro también otro video donde tenemos la falla del número 3 que parece masa, y otro ejemplo donde hay partes brillosas y opacas. Que este punto 4, hay ocasiones donde el plastisol alcanza a agarrar humedad. Que hay zonas, pues por ejemplo, clientes que han solicitado material y que lo tienen en playa o en un lugar muy húmedo, el plastisol alcanza a agarrar humedad, y esos son todos los detalles que también hay que cuidar al almacenarlo. Pero si yo considero que realmente no ha tenido humedad, o sea, de que lo recibí y ya no destapé el envase, o destapé el envase pero está bien sellado y volví a utilizar y me salieron algunas manchas, es porque este igual, o sea, me faltó curado, ¿sí? Miren, vamos a revisar este otro video para explicarles. Y bueno, continuamos entonces con los otros 4 errores. Hablamos de un quinto error. Es el material curado, aparentemente que está curado, pero se rompe fácilmente al estirarlo o al aplicarle tracción. Se hacen rollitos, ¿no? O sea, se desmorona, como el típico ese que conocemos que dicen que se hacen taquitos. Volvemos al mismo. Tenemos un error de curado. Casi llegamos al punto donde el curado quedaba al 100, ¿sí? Pero faltó tiempo o temperatura. Entonces agarramos la muestra, por ejemplo, de lo que ya sacaron del molde que desmoldaron, y hay que estirarlo. O sea, debe de aplicarse una fuerza extremadamente grande para poderlo romper, ¿no? Hablando de la muestra que nosotros les mandamos, o sea, que les llegó en el kit. Porque tiene un buen espesor, entonces para romperlo, al estirarlo nada más, pues tendrían que hacer Hulk, por ejemplo, ¿no? O sea, no es tan fácil romperlo. Pero si con relativa fuerza, o sea, con poco esfuerzo, ustedes agarran el producto y lo estiran y se rompe, quiere decir que le faltó más tiempo de curado. Y en el caso de que igual lo agarren y como que lo aprieten, vamos a ver ahorita igual el video, que lo aprieten y se desmorone, no se desmorone completamente, sino que nada más se hagan esos mentados taquitos, que se hagan rollos o partes del material se desprenda y se hagan rollos, e igual casi llegábamos al punto de curado completo. Entonces nos faltó curado
del plastisol. Entonces hay que revisar las temperaturas, lo que decíamos, revisó temperatura y si no es temperatura entonces es tiempo. Pero partimos siempre con una temperatura base y lo que hay que jugar primero, con lo que hay que jugar primero es el tiempo, para dar un tiempo y que también no sea mucho, que ustedes vean que no les esté abarcando mucho porque el tiempo, o sea, si utilizamos mucho tiempo, vamos a necesitar consumir más recursos, es decir, electricidad o gas. Y pues obviamente el consumo de estos recursos se va a traducir en gasto, ¿no? Si lo que estamos pretendiendo es también poder poner un pequeño emprendimiento, un negocio que también sea una fuente de ingreso alterno a la actividad que a lo mejor ya tienen ustedes, pues entonces no va a ser conveniente. Entonces lo que hay que cuidar aquí es reducir el tiempo. Entonces vamos a cuidar ese detalle con temperatura. Podemos incrementar temperatura para empezar a reducir el tiempo. Les repito y les repito y les repito, es así. Si tengo mucha temperatura, reducimos tiempo. Nada más hay que cuidar que no sea demasiada temperatura porque dañamos el material. Y el error 6, tenemos una superficie con burbujas. El acabado que ustedes ven a la parte de arriba del llavero de la placa tendría burbujitas. eh, y esto se puede deber a que el plastisol a la hora de que lo mezclamos, o sea, le dimos demasiada fuerza o el tipo de mezclado que le di, le incorporamos mucho aire y entonces quedaron muchas burbujitas que no tuvieron tiempo de salir. ¿Sí? La otra cosa es que quizá también contamine el material con agua. Pero lo más seguro, lo que se repite más o lo más constante, pues, es que al momento de mezclar el material, quedaron burbujitas. Entonces no di el tiempo para que estas salieran y al momento de empezar a curar, obviamente estas salieron y quedó la superficie con mucha burbuja o incluso dentro del acabado vamos a encontrarnos con burbuja y eso pudiera darnos un mal acabado en la parte visible, lo que va a verse o el acabado que el cliente vería o lo que ustedes van a ver como el producto final, no la cara anterior, sí lo que es donde se cura, donde queda como brilloso. Ahí si tiene burbujas pues no ve tanto problema, pero sí se vería un poquito mal, ¿no? Entonces miren, vamos a revisar estos otros dos puntos que les comento de errores para que los tengan también en cuenta y les recuerdo que ese material ustedes lo van a poder tener a la mano. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? Ya queremos practicar, sí, sí, sí. Que de hecho igual ya pudieron haber hecho ahí calentamiento del horno y empezar a revisar el molde y todo ese rollo. Ahorita vamos a revisar cómo preparar el molde, o sea, nomás que lo limpien y todo ese rollo, o sea, cómo lo tendría que hacer. Hablando de que lo consigan en otro lado, recuerden que también la empresa les puede maquilar el molde de una hasta las cavidades que requieran y cuando lo reciban, ¿cuál es el proceso pues que deberían de seguir para darle su primera aplicación, su primer uso y que les dure mucho y que pues que como toda herramienta que tengo que hacer la primera vez que lo voy a utilizar, ¿sí? Bueno, nos quedan ya nada más cuatro, que será el 7, el 8, el 9 y el 10 de los errores, que son los más comunes, los que nosotros podemos identificar y los que les estamos mostrando y les estamos enseñando para que si les llega a suceder alguno de ellos, sepan por dónde ir, cuál sería la forma de corregirlos. El número 7 hablamos que tenemos superficie con burbujas y muy rígido, que es similar al anterior, al 6. Pero aquí tenemos burbuja por exceso de calor o de tiempo. Es decir, que ya dejé demasiado tiempo el plastisol dentro del horno y como el pan, pues se puede quemar. Entonces tenemos aquí exceso de temperatura o de tiempo, ¿sí? Van relacionados, recuerden eso, hablamos de que van relacionados. Entonces dejé mucho tiempo el plastisol dentro, entonces ¿qué empezó a suceder? Que ya empezó a degradarse. Y esa degradación provoca que se emitan más gases y por lo tanto genero burbujas.
en el material y el acabado pues va a ser pésimo, no me va a dar un acabado muy dañado y aparte el material ya va a estar degradado. Si hablamos de tonos claros van a empezar a tornarse cafés porque el material ya se empezó a degradar. Ya brincamos un punto de temperatura demasiado excesivo para el material. El 8 pues igual, ya nos vamos sobre la tope, o sea, ya brincamos el punto de no retorno de la temperatura y entonces ya estamos quemando el material, ya lo estamos carbonizando. Por lo tanto, vamos a tener ya las partes, ciertas áreas, quizá donde, si es de flama, hablando del horno de gas, donde tengamos más cerca, o sea, que haya posibilidad de que la flama esté cerca del plastisol, es donde se va a carbonizar. Cuando hablamos de resistencia, igual va a haber ciertos puntos donde la resistencia alcanza a estar cerca del plastisol en ciertas áreas, es donde vamos a empezar a ver que ya está negro. Y obviamente con burbuja, porque ya se excedió el tiempo, ya se empezó a degradar demasiado el material, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo, hay que cuidar temperatura. Si ya saqué el material y está demasiado caliente el horno, o sea que lo dejé mucho tiempo y saco mi muestra y está ya negra, pues quiere decir que me pasé de tiempo, ¿no? Hay que reducir tiempo. Este, hay que cuidar para no llegar al punto 6, más bien el 7 y el 8. Ahora sí que para poder identificar cuándo el plastisol ya va a llegar a su curado exacto, o que ya incluso ya llegó al curado exacto, es estar atentos del horno, porque el horno van a poderse dar cuenta que emite un vapor, un pequeño vapor, van a poder empezar a salir porque lo pueden ver a contraluz, o sea que lo ven a contraluz, van a poder un pequeño vapor, ahora sí como decimos al primer hervor, quiere decir que ya está en el punto de cocción exacto y de ahí en adelante ya empezamos a poder empezar a dañar el material, ¿no? Entonces, que empiezo a ver que ya empezó a aventar humito, que ya empezó a salir humo de mi horno, quiere decir que ya llegamos al punto correcto de curación. Ahí checan tiempo, o sea, cuánto se tardaron de tiempo y qué temperatura utilizaron para esa muestra. Recuerden que los tiempos y temperaturas son con base a la muestra que ustedes vayan a hacer posteriormente o en este caso a la muestra que les estamos enviando. No son los mismos tiempos para todos los moldes ni todos los diseños, ¿sí? Grábense eso muy bien, anótenlo ahí, remárquenlo con rojo, porque eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿sí? Entonces, decía, tenemos un pequeño hervor, o sea, un humo que va a salir. No es tóxico, pero sí puede irritarles un poquito los ojos, por eso se recomienda dentro de ahí del manual viene la especificación de que deben de hacerlo en un lugar ventilado y si no, pues colocar ventilación, usar sus lentes, usar su equipo de protección porque hay que hacer todo esto profesional. Si no lo tengo hay que conseguirlo. Sí, que eso fue lo que se les solicitó aquí cuando íbamos a iniciar lo del curso, que tuvieran todo lo necesario, porque no queremos accidentes, no queremos que se vayan a quemar, no queremos que se vayan a lastimar los ojos, la nariz, o sea, sus vías respiratorias. Entonces, lugar ventilado, sus guantes para manipular las cosas calientes, sus lentes para que el humo que no les entre al ojo directamente y los vaya a irritar, les vaya a arder posteriormente. Que igual por esta muestra que estamos haciendo, varias muestras que hagan, no les va a pasar nada, o sea, no es un humo tóxico así como para que ya con una sola muestra ya tengan tos y ya se les hayan puesto los ojos rojos, no. Es un producto de buena calidad, por lo tanto van a poder terminárselo todo el que viene en la muestra y no van a tener ningún problema. Pero hay que cuidar ese detalle para a posteriori, o sea, que ustedes empiecen a trabajar ya y que lo empiecen a ver como negocio y que estén haciendo curado recurrentemente, o sea, que estén haciendo ejemplos, muestras o que ya se estén dedicando a esto, que su área esté ventilada, que ustedes tengan sus lentes y su protección adecuada, ¿sí? Para evitar daños posteriores. Entonces, volviendo al punto de los errores, después de este paréntesis de ese anuncio, es para evitar llegar al punto 7 y 8, hay que revisan si ya empezó a aventar humito, que empieza a salir humo del horno, en ese momento ya es el adecuado. Ahí hacen la prueba, sacan, desmoldan pues, y revisan el producto, ahí debe estar ya curado.
¿sí? Si todavía no avienta humo y ustedes ya vieron que pasó mucho tiempo, quiere decir que entonces hay poca temperatura, pero hay que estar cuidando esos dos puntos. Pero esa es una manera muy práctica de revisar, que de hecho es la más acertada que tenemos y la más visible, hablando de lo práctico. En cuanto ven que empieza a aventar humo, ahí es donde ya empezó, ya quedó curado, pues, o sea, ya empezó a aventar humo porque ya está curando el resto, o sea, ya el producto quedó curado y entonces ya empieza a liberarse algo que se llaman alcoholes, que son el residuo de los plastificantes que se utilizan, ¿sí? Les voy a enseñar el video que tiene la muestra, o sea, un ejemplo del error 7 y del 8 para que lo vean y que se den una idea, pues, o sea, que lo vean y se den una idea de cómo queda el problema, o sea, cómo quedaría el producto dañado. Ahora sí que aquí sí ya va a estar dañado totalmente porque va a estar quemado, o sea, va a estar excesivamente curado y por lo tanto ya hemos dañado el material. Sí, miren, vamos a revisar el video. Igual ahí me van haciendo preguntas en el chat.